Y bueno, ya tenemos aquí a nuestra hermana querida Juanita García, que viene a dar su testimonio de Cristo Jesús. A ver, Juanita, bienvenida. Gracias, apóstol. Qué bueno que estás por aquí. Les agradezco la invitación al programa para darme testimonio y glorificar al Señor. Así es, Amén. de verdad. Cuando Dios hace cosas tan lindas, yo estaba viendo la liberación de la mujer de María Magdalena, ¿no? Qué tremendo. Y luego ella con una gratitud le sirve y le sigue al Señor. ¿Y cómo no lo vamos a hacer, no? Cuando el Señor realmente toca nuestras vidas y nos satura con su amor y sus bendiciones. Amén. Nos da salud, nos da fuerza, nos da de todo lo que necesitamos. Él nos equipa. Así es. Nos equipa de todo. Y con mucho gusto y con mucho amor lo hacemos realmente. Sí. Así es. Sí, pues recibimos de Él amor, pues sé que no se compara el amor de Él hacia nosotros y el de nosotros hacia Él, porque no se compara, ¿verdad? Pero pues esforzarnos día tras día a que todo lo que hagamos sea como para Él, para honrarlo, glorificarlo. Amén. O sea que siempre debemos de tener ese pensamiento y de hacerlo en la mejor forma para Él. Así es. Amén. Bueno, pues Juanita, cuéntanos cómo era tu familia, tu entorno familiar, ¿con qué entorno familiar creciste? Bueno, yo crecí en una familia dentro de lo que cabe al mundo normal, pero era una familia lo que conocemos disfuncional, papá, mamá y pues nosotros. ¿Y por qué era disfuncional? Porque mi mamá se dedicó a trabajar, siempre se dedicó a trabajar mi mamá, entonces pues carecimos de esa imagen materna en casa. O sea, estaban solas. Siempre. ¿Cuántos son ustedes? 5. Pero ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? 4 y un varón. 4 mujeres y un varón. Entonces siempre estuvimos solos. Mi papá trabajando, pero pues vivíamos en el ambiente de, ahora lo sé, de fornicación, de adulterio, alcoholismo, toda esa idolatría, todo ese tipo de cosas que al final de cuentas trae a destrucción a una familia. Sí, exactamente. Por la rebelión y la desobediencia. Sí, ahorita ya porque lo conocen. todo pecado le da derechos a Satanás. Exactamente. ¿No? Inclusive, yo de nacimiento, mi nombre era por lo de la Virgen de San Juan de los Lagos. Santísimo Dios. Por eso es el de mi nombre. Pero mi hermana, la más pequeña, Sandra Nayeli, me decía, no, tu nombre es porque vas a abrir brecha, así como Juan el Bautista. Bueno, me dice. Pero aquí dice que también había mujeres que le servían a Dios y dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Sí. Así que de todas maneras estás en la Biblia. Exactamente, gracias al Señor. Y rompemos todo lo que pudieron haber puesto. Exacto. Sí. Pues ese fue mi entorno familiar, vaya, o sea, mi papá, mi mamá, o sea, sí tenía yo las figuras, pero realmente no estaban ellos. Que si no estaban ellos, faltaba la imagen de padre y de padre y de madre. Sí. Y aparte, sobre todo el contacto físico, el cariño, la atención, el amor, el cuidado, ¿no? Sí. Que siempre un niño tiene que tener. Que requiere, exactamente. Sí. Ahora entiendo muchas cosas, por ejemplo, ellos también se crearon solos. Pues ya eso iban como en una cadenita de herencia. O sea, ellos se criaron solos también a la deriva. No tenían para dar lo que ustedes Exactamente, también. Ahora entiendo que ellos no podían dar a lo que no tenían. Porque no lo recibieron tampoco de niños. Exactamente, no lo recibieron. Qué barbaridad. Pero aún así, en su ignorancia, yo sé que hasta sus posibilidades, hablando humanamente, y en la misericordia de Dios, ellos nos sustentaron. O sea, hubo ese sustento. Les dieron por lo menos todo el sustento. Exactamente. ¿No? Sé que no somos perfectos y menos cuando no buscamos al Señor, porque Él es el que nos instruye. Sí, ahora lo sé como mamá, que Él es el que nos instruye y nos lleva de la mano. Porque nadie nace con un manual diciendo, se te cayó el niño, pues levántalo y sacúdelo y cúralo con esto. No, nadie nace sabiendo. Pero si nos enfocamos en el Señor, Él nos enseña cómo instruir a nuestros hijos. Ahora lo entiendo. Y pues ese fue mi vida o el entorno familiar. Y sobre todo la palabra dice, ¿no? Instruye al niño pequeño en el camino del Señor, en la palabra del Señor, en el temor del Señor. Y dice que aunque fuere grande y llegare a viejo, no se va a apartar. Sí. Qué tremendas bendiciones y promesas que Dios da. De hecho, nosotros comenzamos viendo La Voz de la Alianza, pero fue un día muy en particular, yo no recuerdo si fue en el 94 o en el 96, que pasaron la imagen de Daniel.
¿Así? Ajá, y que yo me quedé Daniel en el foso de los leones, ¿ok? No, la estatua, la visión de visión. La visión. O sea, el sueño que tuvo. Exactamente, y yo me quedé y decía, ¿qué es esa imagen? Porque dice que era acá de oro, de plata y cosas así, pero mis hermanos estaban pequeños y me decían, pero míralo, dice, para que nos explique qué cosa dice. Y yo decía, pero pues no le entiendo, o sea, qué cosa dice. Porque nosotros no estábamos instruidos en la palabra, o sea, nosotros era lo último que podíamos tocar la Biblia, o sea, sí, como dicen muchos, estaba la Biblia, pero era un libro más ahí acomodadito. Sí, porque pues nosotros no estábamos instruidos en la palabra. Sí. Tremendo. De ahí vemos la importancia de lo que es estudiar la Biblia en familia. Sí. No, y yo veo pues la gran bendición que Dios ha permitido realmente usar nuestras vidas en ese programa, ¿no? O sea, porque tú sabes que estamos aquí por voluntad de Dios, Sí, porque Dios nos habla y nos dio. Damos testimonio de la bendición que hemos recibido en Cristo y de lo que Él nos manda a hacer. Sí, y de lo que hemos recibido de Dios. Orientar y enseñar. Pero sí, cada persona en su hogar tiene que tomar la decisión. O sea, porque como ella dice, puede haber la Biblia en casa, pero si, ahí está. Pero si no se guardada, estudia, nadie la toca. Nadie le hace caso, nadie la lee. La Biblia es letra, Sí. pero la letra de la palabra debe tomar vida. Así es. Y toma vida cuando la estamos leyendo y hablando. Y actuando, o sea, Entonces, obedeciendo. El Espíritu Santo nos ayudará precisamente para poner en Porque obra la letra o en mata, pero el práctica Espíritu es el que da vida. lo que enseña la Biblia. Así es. De eso dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la exhortación de Dios a los padres es importante. El padre, la madre debe enseñar de la palabra a sus hijos, porque la enseñanza de la palabra debe ser generacional. Padres que enseñan a sus hijos, hijos a los hijos, y así se va de generación en generación. Porque la única manera en que la familia puede ser bendecida es a través de la palabra. ¿Y cómo resistir al enemigo? Porque el enemigo trata de destruir la familia por medio de la palabra. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que a través de la palabra se levanta un escudo de fe contra los dardos de fuego de Satanás. Por eso la palabra es protección. No estudiamos la Biblia por estudiarla, sino que hay un propósito de Dios. Dios está en el cielo, pero aquí tenemos la palabra. Dejaron la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra nos enseñase, la palabra nos guardase, la palabra nos proteja. De eso habla Proverbios capítulo 6, cuando dice que el padre debe enseñar, debe dar conocimiento de los mandamientos, la madre enseñar a los hijos, para que la palabra guarden a los hijos del tentador y de toda tentación. Por eso, cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios en el hogar, bueno, estamos viendo todo lo que está sucediendo, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. Y uno puede tener una religión determinada, llamándose cristiana inclusive, pero si no tiene el hábito o la disciplina de estudiar de la Biblia, ¿cómo podrá alumbrar, cómo podrá conocer las bendiciones de Dios? ¿Cómo defenderse de un enemigo ya destruido por Jesucristo? Derrotado. Porque Cristo lo derrotó. Pero si no saben. Pues, es como... para uno cuando no sabes, como si no conocieras, no supieras nada. Ahora sí que no te estamos ayuda, ciegos a ello. No tienes ningún beneficio, digamos, ¿no? Pero ahora sí, gracias a Dios. Sí, ahora sí. Sí. Y ¿Tú eres la mayor? Yo soy la mayor. Tú eres la mayor. Yo soy la mayor. Eres primogénita. Casi la mamá de tus hermanos. Pues sí, casi la mamá de mis hermanos. Sí, y ya cuando acepto al Señor, pues realmente... ¿Cómo fue que aceptaste o conociste del Señor? Pues dirían por ahí buscando algo, porque uno se da cuenta que falta algo. Pues en ese entonces, pues yo trabajaba, había muchas cosas a mi alrededor que decía, bueno, pero no lo era todo, había como un vacío. Cuando conozco del Señor es porque me dicen que fuéramos a Maranata, y yo le dije, pues vamos. Le digo, pero bueno, le digo. Te invitaron a una iglesia, en este caso Maranata. Exactamente, llego a la iglesia
Pero tú te Maranata. resistías a ir a la iglesia. No, ¿No? no, yo accedí ahí, pero yo dije, bueno, pero diría, por ahí fui a inspeccionar el panorama y realmente, o sea, me sorprendí porque haga de cuenta que cuando oigo la predicación es como si me dijeran, es que te estoy diciendo a ti. Y yo así, Sí, y casi, dije, casi. ¿será que alguien le dijo algo? Porque es lo primero que yo dije. Estaba retratando tu Sí, vida, o sea, ¿no? yo dije, ok, y yo dije, sí, señor. Entonces, esa fue, ahora sí que el inspeccionar ese día, ese domingo, y me quedé y oí que habían clases. Yo dije, ¿qué habrán en esas clases? O sea, yo aquí van, y fue que entré al siguiente sábado Oh, mira. a las clases con la hermana Dios Meche, realmente te estaba y llamando. empecé y decir, porque yo decía, bueno, y ahí comprendí que las cosas no son el hacerlas por hacerlas o por agradar a otras personas, a terceros, sino realmente porque uno tenga la convicción de lo que Dios ha hecho en tu vida y seguirá haciendo a través de su Hijo amado. Y eso ahora lo tengo yo experimentado en el área como hija, porque pues mi mamá ha tenido ciertos, ¿cómo le dijera yo? Por una enfermedad conocida como la diabetes, ella se le deterioraron sus riñones y se hemodializa. Oh. Entonces se presentó un tumor que se alojó en el ovario y creció por toda la cavidad abdominal, Le rompió el ovario. pesando Sí, porque 15 kilos. Imagínate un tumor de 15 kilos. 15 kilos. O sea, Era eso es grande, ella ya no podía caminar, ella necesitaba el apoyo para moverse y todas esas cosas. Y ya en su terapia o sus sesiones de hemodiálisis ya no la querían recibir, porque Qué ya mi bárbaro. mamá ya no podía estar en una sola posición. Entonces a tal grado que pues vemos cómo el enemigo obstaculiza para que la operen, obstaculiza para que la operen y obstaculiza para recibir su tratamiento. Santo Dios. Pero pues confiando en el Señor y se abre las puertas. Mi mamá según estaba programada para después de 2 meses de operar la cirugía, Sí. pero decía de la hemodiálisis que ella no iba a aguantar 2 meses si no la operaban. Claro. Pues entonces clamándole al Señor y confiando que Él era el que iba no tan solo a abrir puertas entre las Intervenir personas, ahí. exactamente, sino que Él en su infinito amor y misericordia y el Espíritu Santo era el que iba a mover a todos los doctores que iba a estar ahí. Y dicho y hecho, así fue, se estableció la palabra. Gloria a Dios. Mi mamá entró a cirugía, fue una cirugía muy complicada. Me imagino que sí. 4 horas después de la cirugía, ya el médico decía que ya no podía seguir, que ya, o sea, no le hallaba fin a esa cirugía. Ya el cirujano dijo hasta aquí, lo que venga, ya no puedo continuar. Pero pues clamándole al Señor, o sea, eso lo supe cuando una de las cirujanas, porque entraron 3 cirujanos, una cirujana me contó todo, o sea, me dijo cómo estuvo el panorama y que ya el cirujano ya estaba tan cansado que no podía continuar. Qué bárbaro. Sí, y así fue el proceso, pero gracias a Dios 9 horas de cirugía y pues para la 9 gloria horas, honra 9 de horas. 9 horas. Para la Bien. gloria y la honra de Dios, mi mamá salió muy bien de la cirugía. O sea, ella pudo soportar bien todo, Sí. ¿no? Y a través de que ella es dializada y todo. Sí, inclusive por los estudios que se hicieron para la cirugía, que fueron estudios así rápido, la cirujana y los médicos que estaban ahí, inclusive el oncólogo dijo que por qué se hemodializaba, si lo que había nada más eran unas piedras que obstaculizan a los riñones. Ahí está, entonces está sana de los riñones. Entonces yo dije, ay Señor, yo sabía que tú haces la obra. Entonces eso es un proceso, mi mamá está Sí, siguiendo. porque le tienen que hacer la litotricia, ¿no? Sí, entonces ahí es O sea, donde donde ve. desbaratan la piedra por láser. Sí, entonces ahí es donde veo cómo el Señor actúa, cómo el Señor se mueve en tiempo y fuera de tiempo. O sea, el Señor no tiene límites para tu vida. Y entonces esa manera de actuar del Señor lo veo en mi mamá, porque muchos pues no hubiesen aguantado una cirugía así. Sí, tú estás dando un testimonio de un cristianismo práctico, o sea, estás practicando lo que has aprendido Sí, de verdad que de la sí. enseñanza que se te ha dado, Que he recibido de que has ustedes y del recibido. Señor. Así que estás
aplicando todo ello y estás viendo que da resultados. Sí. Y es lo que Dios quiere, que experimentemos para dar testimonio. No podemos dar testimonio de lo que no hemos experimentado, porque hablar por hablar cualquiera puede hablar, Sí. pero hay que hablar de lo que verdaderamente hemos experimentado, de lo saber de que sí funciona la palabra de Sí. Dios, nunca regresa vacía. Amén. Entonces es confiar, orar, porque el único que puede intervenir es Dios, pero Dios interviene a través de la oración. Cuando se lo pedimos, pedid y recibiréis. Entonces estamos pidiendo la intervención de Dios, que Dios tome control de cualquier circunstancia. Ninguna persona puede entrar, por ejemplo, a una operación si no hay de por medio oración. Así es. Para que Dios pueda estar de por medio con los médicos. Sí. Dios está en control de todo ello y estar declarando la palabra, declarando vida, declarando salvación, declarando restauración. Y esto es lo que tú has estado aplicando siempre, hablando vida, hablando salud, hablando bienestar. Y estás viendo el resultado. Sí, veo el resultado de ello, y sobre todo porque el enemigo quiso meter miedo, porque dijo, no, si lo vamos a hacer, pero si entra, ahí va a fallecer. Tremendo. Ya ellos estaban inculcando el miedo, pero pues... Y ustedes orando y reprendiendo Sí, eso y pero- cancelando esas palabras sí. y declarando otras, ¿no? A como se les ha Sí, enseñado. exactamente, y ustedes nos han enseñado, ustedes escuchen el diagnóstico. Yo escuché, yo dije, ok, no voy a pelearme con nadie, yo escucho, mas Y no luego lo recibo. Llevarlo a la presencia de Sí, Dios. eres el Señor. Declarar Así la es. palabra y En tus cancelar. manos estamos, en tus Así manos es. estamos. Es aprender a está mi mamá. depender de un Sí. Dios que nos ama, es un Dios invisible, Sí. pero hay que actuar en fe porque no lo vemos, pero sabemos que Él actúa cuando confiamos en Él. Sí, y aquí Dios, está Dios no el responde resultado. tanto a las lágrimas o así como a la fe, ¿no? Al acto de fe. Al acto de fe. Y como decía usted, a lo mejor el Dios vivo, ese Dios verdadero, el que nos ama y nos tiene aquí, ¿verdad? Y a lo mejor no lo vemos, pero vemos la manifestación de su gloria en el resultado. Así es. Yo lo vi y lo sigo Dios viendo en mi nunca mamá. llega tarde. No, ni Cuando antes se ni lo después, pedimos, sino en allí su está. tiempo. Yo aprendí esa palabra que oí en un servicio especial, el Cairo de Dios, el mejor sí. tiempo. El Yo tiempo. decía, Dios mío, gracias porque este es tu Cairo, yo lo sé en la vida de mi mamá. Y como yo le decía, tú no te desesperes, cuando vengas a ver el Señor te va a retirar la hemodiálisis. Me decía, ¿verdad? Le digo, sí, tú tranquilo. Y pues cuando veo Pero todos los has resultados... hablado la palabra. Exacto. Cuando veo los resultados de los médicos, no dice, pero ¿por qué la hemodializan si nada más tienen unas piedritas que le están, y sus riñones están en la proporción y todo adecuado? Todo bien. Entonces dije, ok, Señor, gracias porque voy a ver otro milagro Otro en mi mamá. milagro, qué bárbaro, tremendo. Es Muy un fuerte. acto de fe y estás mostrando verdaderamente que tú estás viviendo conforme a la palabra, ser una hacedora de la palabra, dice la Escritura. Así que Dios Confiando en está la honrando promesa de tu Dios, fe. en la palabra de Dios y declarándola a todo síntoma y a todo diagnóstico, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque yo sé que a través de ello mi mamá va a ser libre de seguir en esas sesiones de hemodiálisis, gracias al Señor. Así es. Y no tan solo ella, también en parte yo, porque yo la llevo a sesiones de hemodiálisis. O sea, tú la tienes que estar llevando. y Ajá, yo la llevo y la traigo. Entonces ahí voy a mi trabajo, de ahí regreso, veo a mis hijos y pues con las actividades de la iglesia. O sea, entonces todos los días y mis días están ocupados. Muy ocupados. Entonces yo sé que esa liberación ya está. Todavía no la he palpado físicamente, pero sé que ya está. Pues declaramos Ya. que por las llagas de Cristo Amén. ya fue sanada. Amén. Completamente. Entonces, Porque dice que ya llevó nuestras enfermedades y Exactamente. sufrió nuestros dolores y por su llaga ya fuimos sanados. Sí. Bueno, Declaramos sanidad para todos y todos los que nos están viendo declaren también sanidad. Amén. Y Pues- declaren que por las llagas de Cristo ya fueron sanados. así es. Bueno, Bartolo López H. habló de Nacajuca. Dice, para saludar y bendecir a los apóstoles Jesús y Virginia Tax, y también saludar a sus niños, Patricia, Johnny del Carmen, Magali, sus hijos, los niños, Patricia, Johnny del Carmen, Magali, y sus hijos, Vicente y Marco Antonio López. Estos programas han sido de gran bendición a su familia y también a su vida. Muchas gracias. Ya nos vamos, Dios. Bueno, querido. Juanita, pues agradecemos que hayas Gracias, venido a Dios. compartir de lo que
has experimentado en Cristo Jesús, tú junto con tu madre, tu familia. Gracias por habernos acompañado y a ustedes gracias por estar con nosotros en este programa de bendición a la familia. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.